Bueno, pues buenos días, bienvenidos Gildita y Susi, que estén Buenos bien. días. Y bueno, vamos a continuar. No sé si encontraste, Susi, por dónde íbamos la sesión pasada, ¿sí? Tan tonta de mí, agarré otro manual del año pasado, por eso no lo encontraba, Ah, pero ya, ya pero sí lograste. sí, sí lo logré, muchas gracias. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces hoy continuamos con con el tema de la justificación, o sea que la justicia de Dios. Y entonces vamos a partir a través de los fundamentos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Es algo que debemos comprender, que aunque estos temas se reflexionan desde el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento está el inicio de lo que Dios hace, ¿verdad? Y podemos luego ver en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús que se llega a la plenitud, ¿verdad? Porque generalmente en esta postura, en relación a la justicia de Dios y la misericordia de Dios, siempre habrá como cierta, como no mucha claridad, ¿verdad? Porque dirán algunos, bueno, pues más la misericordia, la justicia, otros creen, consideran que si hablamos más de la misericordia y el amor de Dios, pues entonces la gente pues ya no va a temer y entonces ya el tema de la justicia, que Dios lo justifica todo, pues entonces las personas van a estar como muy relajadas en esa relación con Dios. Pero yo considero que desde el Antiguo Testamento, a pesar del lenguaje profético que a veces es bastante duro, pero hay que entenderlo desde el contexto profético y desde el contexto histórico, por qué ellos desarrollan ese mensaje de esa forma. Entonces, que utilizan la palabra castigo, venganza, ira de Dios, bueno, todos ese lenguaje que ustedes ya conocen. No por ello no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se desarrolle la justicia. Lo que pasa es que se va desarrollando de una manera no explícita. Pongamos un ejemplo. En el diluvio, por ejemplo, en la prehistoria, la justicia de Dios y su misericordia, que van juntas, se expresan con la alianza hecha a Noé y el arco iris. Ahí, si nosotros podemos entender entre líneas, lo que se está desarrollando es que el mal ha cundido la tierra, pero la justicia de Dios salva su creación y obviamente su misericordia. La justicia, porque ya luego, más adelante, que vamos a ver el tema en el Génesis, que vemos a Abraham, pues vemos que el solo hecho, fíjense, el solo hecho de que Abraham confíe en Dios y le crea, lo hace un hombre justo. Porque este hombre, pues, ahí no desarrolla toda esa narrativa, pero Dios sale al encuentro de Abraham en un momento difícil de su vida y le hace promesas, ¿verdad? Pero antes de hacerle las promesas, le dice que se desarraigue de todo y que se abandone. O sea, cuando dice, sal de tu casa, sal de desarraigo, mostraré abandono. Y cuando Abraham marchó, significa esas tres palabras, desarraigo, abandono, marchó, pues eso que no lleva una narrativa, pero que está ahí en esos versículos, nos indican que este hombre le cree a Dios. Y esa fe que tiene ese hombre lo hace justo ante Dios. Entonces, ya ahí vamos entendiendo, espero yo que me esté dando a explicar, de que, de que no está específica la palabra misericordia, la palabra justicia, pero el contexto es de pecado, de mal que se ha desarrollado, del rechazo del ser humano a Dios mismo. Pero ante todo este contexto, vemos personas
que le creen a Dios. Y en ese creerle a Dios, pues vemos la justificación, ¿verdad? Y entonces ahí vemos un arco de la alianza, vemos a Abraham que se le hace un hombre justo, ¿verdad? Lo justifica, Dios lo justifica por solo el hecho de haberle creído. Y así, en toda la Sagrada Escritura, aunque no esté desarrollado el tema, como en el Nuevo Testamento, están todos esos indicios que van a ir indicando la expresión de justicia. No dice como una propiedad divina o como un atributo divino, sino es el modo de comportarse de Dios. Entonces, también en el libro de Job vemos eso desde otra perspectiva. Por ejemplo, esos ya son libros sapienciales, ¿verdad? El sufrimiento del justo. Entonces, este hombre sufre y de muchas cosas, en muchas circunstancias, y definitivamente los amigos le llegan a decir de que su sufrimiento, su dolor, su enfermedad, todo lo que le pasa es a causa de su pecado, ¿verdad? Y entonces vemos toda una reflexión que se hace en el libro de Job para que se demuestre la justicia de Dios, que no se logra demostrar en el libro de Job, porque que le regrese todos los bienes, la salud y esposas, hijos y todo eso, no demuestra la justicia porque eso no pasa en la realidad humana muchas veces, ¿verdad? Y además, si va a tener más hijos, son otros, no son los que se murieron, y si va a tener esposas, son otras, ¿no? Entonces los bienes sí los va a recuperar, pero el tema de la justicia en esos libros sapienciales queda abierta para que esa justicia nosotros la veamos en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús. Y entonces las características de ese comportamiento de Dios, cada vez que nosotros vemos a Dios salvando, es un tema de justicia, es como Dios se comporta. ¿Y qué es entonces esa justicia salvadora? Pues es las acciones. Fíjense que entonces vemos el tema del éxodo. ¿Cuál es la justicia salvadora de Dios en el éxodo? Escuchó. Dios escuchó el clamor de las víctimas. Fíjense dónde empieza, no empieza con todas las plagas, no, empieza con el verbo escuchar. Dios escuchó el clamor de las víctimas. Entonces, fíjense que desde este punto ya vamos viendo la revelación de un Dios de víctimas. Dios escucha a las víctimas. Y en este caso, las víctimas son oprimidas, están oprimidas por un poder imperial, faraónico, ¿verdad? Entonces, Dios está del lado del que está oprimido, del indefenso. Esa es la justicia de Dios, es la manera de actuar de Dios. Entonces, es una justicia salvadora. Ahí lo tenemos en Éxodo, pero si nosotros vemos, ya estaba también en Noé, ya estaba también en Abraham, en Isaac, en Jacob. ¿Por qué? Porque cada uno de estos personajes que están anteriormente a Moisés han tenido, o sea, Dios ha salido al encuentro de ellos en circunstancias terribles. Pues ya se dan cuenta ustedes que la barca de Noé y todo eso, pues el pecado ha hundido la tierra, el mal ha hundido la tierra. Entonces ahí vemos una justicia salvadora, el arca y el arco, ¿verdad? Las dos cosas. Luego con Abraham también se ha muerto su padre, no tiene una descendencia, su mujer es estéril, él está en un lugar que no es su país, y ahora ya es anciano, la mujer anciana, y entonces empieza un camino y donde va siendo guiado por las promesas que Dios le hace. Entonces, esas promesas ya forman parte de la justicia, porque son promesas salvadoras. Entonces, otro elemento que vamos a encontrar es que esas promesas no dependen de nuestras actuaciones, ni de nuestras acciones morales, sean estas positivas o negativas.
sino que la fidelidad de Yahvé a su promesa. O sea, Dios, acuérdense ustedes, no se muda, no cambia, y Él es fiel. Entonces, estamos viendo el comportamiento de Dios desde el Antiguo Testamento, que no hace alusión a la palabra justicia, a la palabra misericordia, pero nosotros vamos viendo eso. Otro tema ya cuando pasamos a profetas es eso, la presencia de cada profeta es justicia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hace denuncias para que el pueblo cambie, para que vuelvan a él, para que se acerquen. Y si el lenguaje es duro, es porque ese lenguaje es como hoy, por ejemplo, el Evangelio, ¿verdad? No es, hay que ponerlo dentro de un contexto de justicia y misericordia. Pareciera que Jesús está peleando contra los fariseos y los escribas, pero hay la sobremesa en aquel tiempo era para discusiones a veces filosóficas, ¿verdad? Y Jesús utiliza como este escenario, pero todas las controversias que hay con fariseos, con escribas, no es como incluso palabras fuertes como hipócritas y todo lo duro que se emplea en el lenguaje es también producto de la misericordia y la justicia, porque toda la finalidad es provocar la conversión. Y esa conversión pues tiene un sentido de liberación, ¿verdad? Que trae el acto justo de Dios. O sea, aquí vemos entonces el modo de proceder de Dios en el Antiguo Testamento, que aunque no aparezca la palabra, está desarrollada en la temática. Luego, la escatología que se ofrece, o sea, acuérdense ustedes que la escatología es todo lo que sucede después de la muerte, ¿verdad? O sea que para el lector bíblico, pues Dios es la vida. Cuando nosotros decimos el cielo y todo, pues estamos hablando de Dios. Es una manera de nosotros pensar el escenario de Dios es el cielo, ¿verdad? Ahí está Él reinando con sus ángeles santos y todo eso. Pero esa es una metáfora, ¿verdad? Porque Dios es una realidad espiritual. Entonces su esencia, pues es eterna, su esencia. Entonces nosotros retornamos como Jesús hace al Padre, como lo hace también María como primera discípula, maestra y seguidora de Jesús. Entonces la escatología lo que va a presentar es la salvación que Yahvé ofrece, que es la vida eterna, o sea, vivir con Él siempre, con Él y en Él. ¿Y por qué? Porque en esta vida lo hemos hecho por Él, todo lo hecho es hecho por Él. Entonces, la escatología no es un tema de que a ver si que cuando me muero, si yo me voy al cielo o a dónde me voy a ir. No, es una promesa que Dios hace, pero obviamente todos los temas no son mágicos, ¿verdad? Sino que son consecuencias de un actuar, de un vivir en relación. Entonces, la promesa de salvación que se ofrece es para toda la humanidad, ¿verdad? Ahí tiene que ver también la urgencia de ser discípulos misioneros, porque, porque la urgencia es que no todo el mundo conoce este tipo de salvación, este tipo de mensaje, este tipo de persona que lo lleva a cabo como es Jesús. Entonces se dan cuenta ustedes que el tema, todos los temas van unidos. El tema de ser discípulo, misionero, urgente para llevar a la persona de Jesús y su mensaje a todo quien no lo conoce. La exigencia o la urgencia de formarse para poder argumentar y quitar los temas de superstición, de magia, pues todo eso forma parte de nuestra realidad, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que todos
todos nos salvemos. No se trata de solo mi núcleo familiar o cercano. Entonces, ahí entra otra manera de actuar de Dios, que es otra virtud, ¿verdad? Como don, como regalo, que es la esperanza. La esperanza de una redención futura, de una alianza que jamás se romperá. O sea, en este mundo nosotros tenemos procesos de acercamiento de Dios por nuestros actos morales buenos y alejamientos de Dios por nuestros actos morales malos. Nosotros, Dios siempre está ahí, pero nosotros nos acercaremos o nos distanciaremos de acuerdo a esas acciones, con intención o sin intención, cada quien sabrá. El hecho es que lo que ofrece Dios de esa liberación y en esa escatología es la esperanza de ser redimidos por el amor de Cristo pese a nuestras acciones. Ese es el tema de la justificación. Entonces, una esperanza de una redención. No se trata simple y sencillamente que yo diga, bueno, entonces no importa lo que haga, al final Dios me va a justificar. No, no se trata de eso. Se trata de que aún con mis mejores intenciones, como dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero. Entonces, eso tiene que ser redimido, tiene que ser justificado. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo hago esfuerzos humanos, acuérdense ustedes que no se puede con nuestros esfuerzos humanos, eso es pelagianismo. Necesitamos la gracia, pero a pesar de la gracia, nosotros muchas veces bloqueamos esa gracia, por lo que sea. No es que esa gracia no tenga la fuerza suficiente. Lo que pasa es que nosotros podemos obstaculizar su fluido, como cuando un río trae toda la fuerza, todo el caudal para ir en su cauce. Pero si nosotros ponemos algunas barreras, pues impide que ese cauce se desarrolle con esa fuerza. Entonces, nuestras faltas de amor van a ser siempre un, un obstáculo, ¿verdad? Para estar plenamente en relación con Dios. Por eso es que en la celebración eucarística siempre nos confesamos pecadores, porque todo lo tenemos que ir uniendo, porque vamos a ser juzgados en el amor, no en otra cosa. Y entonces, si vamos a ser juzgados en ese amor que es la virtud de la caridad, ¿verdad? El amor es la virtud de la caridad. Entonces, si vamos a ser juzgados en eso, pues siempre sabremos que fallamos. Entonces, la esperanza es de esa redención futura, de esa justificación. Y el juicio, entonces, en la que Dios es parte, es un juez que favorece a su pueblo. Entonces, aquí hay dos temas que nosotros tendríamos que cuestionar, ¿verdad? Y que en el Evangelio está claro, mas no tanto en nuestra práctica cristiana, porque nosotros consideramos que primero es la conversión para ser justificados. Y resulta que no es así, ¿verdad? Nosotros vemos en el Evangelio que primero es el amor de Dios, primero es la gracia, y por esa gracia nosotros, pues al aceptarla, somos justificados. Ya pues el ejemplo de Abraham, de Noé, que por creerle, por esa gracia, por aceptarla, que siempre es un don, pero es un don que se pone a trabajar, ¿verdad? Que se cultiva, que se desarrolla y que luego pues se pone en acción. Entonces, todo este juicio, toda esta justicia favorable se extiende a toda la humanidad, a todos los pueblos, ya que a todos llega la salvación de Dios. Y si ustedes piensan un poquito, ese es el tema de la sinodalidad del Papa Francisco. Justamente es eso, ¿verdad? Que no se puede bloquear ni cerrar, ni tampoco excluir a nadie por esto o por aquello. ¿Por qué? Por esta realidad. Porque Dios, esta es su manera de actuar. Y porque luego Jesús dice, yo no vine por los que están sanos, ¿verdad? Entonces, es una reflexión
antropológica de lo que tiene que hacer la Iglesia. Ese es el esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco con el sínodo. Fíjense, empezó su proceso desde el 2021. ¿Y cómo empezó ese proceso? Pues así como lo va marcando la Sagrada Escritura, escucha, o sea, escuchando, escuchando. Y no escuchando para cambiar, sino para saber, para entender, para acompañar. Entonces, todo empieza con la escucha y así empieza en la revelación, actuando Dios. En el Éxodo, escuchó el clamor de las víctimas. Y así ha empezado el sínodo también, con una serie de escucha, para luego poder dialogar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Mira, la verdad es que qué difícil es haber creído en un Dios que no conocían porque no se había revelado todavía y al mismo tiempo tener esperanza. Difícil. Difícil. Difícil y por eso es que nosotros vemos que para nosotros se nos hace más fácil. Otra vez hablando de la importancia de la encarnación, no como una fiesta así solamente romántica y todo lo que ustedes quieren, sino como todo lo que eso significa y la gracia que eso trae, ¿verdad? Porque es la encarnación de Dios. Es un tema que le dijera yo, para que nosotros nos maravilláramos de esa realidad, que es un acontecimiento, algo que no va a volver a pasar, pero que se quedó también, que no va a volver a pasar, pero que no se perdió, sino que pervive, existe. Entonces, vamos viendo que esa encarnación también tiene que ver con la justicia y la misericordia de Dios, porque es tanto amó Dios al mundo, quiere justificarlo, que tiene misericordia, que quiere salvarlo. Y toma esa locura de encarnarse, ¿verdad? Que ya lo saben ustedes y Pablo lo va a decir. Esa encarnación, ¿qué significa? Pues locura y escándalo, ¿verdad? Locura para los griegos y escándalo para los judíos. No digamos la encarnación, ya veamos el proceso de su ministerio y la redención, que es toda una tragedia. ¿Por qué se dan cuenta ustedes que como dice el Evangelio de Juan en el prólogo, vino a los suyos y los suyos no solo no lo aceptaron, sino no lo reconocieron? Entonces, toda esa es una tragedia enorme para la humanidad. Entonces, fíjense que más adelante también se va a centrar, se centrará más en la justicia del hombre. O sea, es aquí lo que les estaba diciendo anteriormente. Nosotros vamos a pensar que toda esa relación depende de nuestros actos morales positivos. Entonces, se centrará todo el tema en la justicia de las personas, que no es nuevo, ¿verdad? Que ya en el libro de Job está desarrollado así. Cuando los amigos le recriminan que todos sus dolores, sufrimientos, es un castigo, porque él no ha sido un hombre justo, no ha hecho, está siendo castigado por actos malos. Es una mentalidad que todavía existe en muchos casos, ¿verdad? Y que hay que irla corrigiendo porque no pertenece a la revelación de Dios, pertenece a ciertas distorsiones, que es lo que Jesús dice, que no es que viene a quitarle el sentido a la ley, sino a darle el sentido correcto. Entonces, hay que fijarse en eso, ¿verdad? Que la justicia es algo más que algo que el justo posee, aunque no se considere tal ante Dios, que asegura a cada una la salvación personal. Entonces vamos viendo en todas estas, entonces todo esto que vimos anteriormente y aquí, en su manual ustedes tienen citas bíblicas donde ustedes pueden corroborar esta forma de actuar de Dios. Dice que se verá bajo los aspectos jurídicos de un contrato entre Dios y el hombre.
Entonces, el tema de la alianza y el tema de la ley, ¿dónde es que va a surgir como un contrato entre Dios y el hombre? Pues fíjense que es después del exilio, donde se forma el judaísmo como religión. El judaísmo como religión empieza a partir del regreso del exilio, donde estos personajes que no regresan los que se fueron, regresan generaciones segunda o tercera generación, porque pasaron en el exilio más de 70 años. Entonces, en este retorno, el planteamiento es, si Dios ha prometido la tierra, ya la perdimos. Si Dios prometió, pues, al pueblo un monarca, un templo, pues el culto, todo eso lo perdimos. Todo se perdió en el exilio, el templo, la alianza, la monarquía. Vean que después del retorno del exilio ya no hubo monarquía, el templo se reconstruyó de una manera más sencilla y luego Herodes lo embelleció, por decir así. Pero muchas de las cosas que ellos traían se habían perdido. Entonces, esa reflexión hace que en el retorno del exilio ellos formen su religión judía. Y los pilares de esa religión judía fue el templo, la alianza y el culto del sábado. Y entonces aquí el trasfondo del templo, la alianza y el culto del sábado, entran todos los ritos de ablución, o sea, todos los lavados, que ya lo tenemos en Lucas, que se han contado en estas semanas, ¿verdad? Que hay pleitos con Jesús, pues ahorita que lo invitan a una comida, ¿verdad? Y que no se lava las manos. O sea, el tema de la ablución, no como un tema de higiene, sino como un tema de pureza. El tema de no tocar a un enfermo o a una persona marginal para no contaminarse, para no ser impuro. Todo eso se establece unos 300, 400 años antes de Cristo, cuando se forma la religión judía. Fíjense que a partir de esa religión judía que se establece, vamos a tener en el libro de los Macabeos, por ejemplo, cuando ya se establece el imperio griego, que aquí empieza pues la persecución religiosa. Antes del regreso al exilio, nunca ha habido persecución religiosa para Israel. Han tenido los problemas que tienen hasta hoy, el tema de la tierra, el tema de las invasiones, el tema del exilio, de los distintos imperios que Israel hace alianza y que después ellos quedan sometidos a esos imperios. Pero a partir de los griegos, vamos a ver persecución religiosa por prácticas judías. Y luego en los macabeos es eso, aquella mujer que matan a sus 7 hijos ¿qué? por no, por no comer de las comidas prescritas por la ley. Entonces, aquí entra el elemento del martirio y entra el elemento del martirio como consecuencia de la persecución religiosa, que quieren ser fieles a la normativa, a la ley. De esta raíz que es la que Jesús encuentra, es la que Jesús pues va a dar todas las explicaciones que hemos encontrado actualmente en los relatos del Evangelio, en la proclamación del Evangelio de esta semana, ¿verdad? Que no es porque se laven las manos y toda esa argumentación que hace Jesús, que por fuera se preocupan por estar limpios, pero por dentro, ¿verdad? Y bueno, todo eso que ustedes han ido a misa y han oído, este es el sentido. Una justicia que ellos han confundido en su religiosidad judía y que más adelante Pablo la va a seguir desarrollando desde otra perspectiva. Que el ser circunciso nos salva, que el cumplir con la ley nos salva, que salva el creer en Cristo
el creer que somos salvados por Él, que Él no, murió, padeció y murió por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Es otra vez el tema que entra con Abraham, ¿verdad? El tema de creer, creerle. Pero creerle, otra vez, vemos otra, que dijera yo, no equivocación, sino desvío, tal vez. Creer no es solamente confesar con la boca, ¿verdad? Bueno, y aceptar con el corazón, está bien, las dos cosas, pero tienen que llevar a una práctica, a una acción. Entonces el tema de la fe sin obras y las obras sin fe, de Santiago y que se desarrolla con Pablo también. Entonces esto se puede ver desde aspectos jurídicos de un contrato entre Dios y el hombre, que se establece, como les expliqué, en la religión judía. Si ellos perdieron la tierra fue porque fallaron. ¿Qué tienen que hacer ahora? Convertirse. Y después de la conversión, mantenerse fieles. Fieles, fieles, fieles. Y entonces, ¿qué hacer con todos los problemas que nos separan de esa relación con Dios? Pues entonces ahí entran todas las abluciones. Bueno, si vi algo malo, me lavo los ojos. Si oí algo malo, me lavo los... Entonces, todas esas abluciones que tenían el sentido de purificación. Ahora, ¿Cómo Zaida, te mandan? una preguntita. Tú dijiste que 300 años antes se formó la religión judía. ¿Cuándo fue? ¿Cuando los macabeos o cuándo? No Un entiendo. poquito antes, cuando regresaron del exilio de Babilonia. Ellos se fueron al exilio como en el año 583. Ajá. Pasaron entre 70 y 100 años en el exilio, y luego cuando el imperio persa dominó a los babilonios, Ciro de Persa los regresó, no los quiso tener en su territorio. Regresó a todos los países que se los habían llevado, a todos los pueblos que se habían llevado al exilio, los mandó de regreso a su tierra. En ese momento que se establece, que se recuerdan ustedes que Esdras y Nehemías, pues Okay. son los que van a la cabeza de ese retorno. Y entonces, cuando están tratando de construir la muralla, reconstruir la muralla, entonces, y del templo y de toda la ciudad, pues resulta que encuentran los rollos. Y esos rollos es lo que les va a hacer conciencia de darse cuenta de que Dios ha sido fiel y que Ciro ha sido la mano de Dios que lo regresa nuevamente a su país. Esto les da el sentido de esperanza. Y con esa esperanza, pues ellos empiezan a reflexionar y a darse cuenta que toda la pérdida no ha sido por culpa de Dios, sino ha sido porque ellos se alejaron de Dios. Y entonces empiezan toda esa construcción del judaísmo, donde van a establecer que para no alejarse de Dios, ellos tienen que ser plenamente fieles a esa normativa, a esa ley que Dios ha dado. Y entonces ahí empieza lo que vemos aquí, el contrato Okay. entre Dios y el hombre, ¿verdad? Es una reflexión judía. Y entonces ellos ponen como temas centrales, pues la ley, ¿verdad? El templo, y por eso se esfuerzan en la reconstrucción del templo y para darle un culto a Dios, ¿verdad? Un culto, pero el culto se va a centrar en el día sábado. O sea, el culto máximo que va a tener el judaísmo es el sábado. Y el sábado entonces es el día que consagran plenamente en el templo de tal manera que no pueden hacer nada más que adorar a Dios en ese día. Entonces, todos esos temas son los que va a encontrar Jesús y que Él le va a dar sentido. Es decir, la reflexión no es que haya estado mala, pero se ha centrado otra vez, como diríamos, en el pelagianismo, ¿verdad? En hacer mis esfuerzos por mí mismo y sacar adelante esta relación. Eso viene a decir que no es así. Por eso van a encontrar a Jesús actuando siempre el sábado, comiendo los granitos del trigo en sábado y caminando, curando enfermos. O sea, un día
en el que Dios, va a decir Jesús, sigue actuando, porque el sábado no es para oprimir al hombre, sino el hombre es dueño del sábado. Entonces, todas esas argumentaciones hay que entenderlas desde un contexto judío, que no es que los fariseos escriban sean malas personas, ni mucho menos, sino que tienen una reflexión teológica fundamentada en la pérdida que habían tenido durante el exilio, que no lo podían comprender fácilmente, que fue una gran tentación para ellos, porque era como perder las promesas que Dios había hecho al pueblo y que tantas veces ellos repetían en sus cultos. Entonces, es este judaísmo tardío, que es el que vamos a encontrar en el tiempo de Jesús, pues tenía ya, ellos consideraban que si había pasado toda esta experiencia negativa del exilio y el retorno, pues la iniciativa era de Dios, ¿verdad? Y de todas maneras, lo que Dios había querido y buscado desde siempre es el carácter salvador de la persona, que eso todavía lo vamos viendo así, ¿verdad? Cuando decimos todo pasa por la voluntad de Dios o para la gloria de Dios, aunque nosotros no sepamos qué es lo que está pasando realmente. Y ese tema lo vamos a ver repetidamente en la escritura, incluso en María cuando le anuncian que va a ser madre. O sea, no lo entiende todo, pero digamos que dirá, bueno, aquí no estoy para entender, sino para cumplir la voluntad de Dios, y si esa es su voluntad, hágase en mí según su palabra. Entonces, todo ese tema va entrando como parte de la justicia de Dios y no como una retribución a la justicia del hombre. O sea, porque la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana. Es totalmente diferente. Tus caminos no son como los míos. Entonces nosotros vemos, decíamos anteriormente, como de forma miope. En cambio Dios, y fraccionada. En cambio Dios ve pues todo el mosaico en su totalidad. Todo, ve todo, porque aparte que ha sido el creador, es el Señor, y Él pues camina con la historia, no se ha desentendido en la historia. Entonces, ese sentido dice en su texto, en su manual, pero se mantiene el sentido de una fuerza de Dios que da vida a los justos y tiene misericordia con él. Pues no se trata de decir, bueno, entonces da lo mismo ser una cosa que el otro. No, hay esa justicia del ser humano, el que se esfuerza, pues Dios continúa apoyando, abonando con la actuación humana ese deseo de justicia, ¿verdad? Pero cuando no llegamos a ese nivel de justicia, pues Dios tiene misericordia con el pecador. Entonces, ya se fijan ustedes que la justicia y la misericordia son como dos caras de una misma moneda, de una manera de actuar de Dios. Qué La belleza. justicia será algo propio de Dios, no del ser humano. La justicia del ser humano siempre va a ser derivada y limitada, por mucho que quiera ser justo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos, por ejemplo, que José, cuando está tan confundido por la maternidad de María, pues él decide abandonarla, ¿verdad? Irse. Él tenía otras posibilidades, ¿verdad? Él podía hacerlo y era su derecho denunciar a María y presentarla pues como una adúltera, porque el hijo no era de él, ¿verdad? Podía hacerlo. Pero dice el texto de Mateo, como era hombre justo. Es decir, ese tema en los evangelios lo vamos a encontrar si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿De qué se trata eso? Se trata de que yo puedo hacer lo que por derecho me corresponde hacer. Yo tengo el derecho de hacer lo que me corresponde, lo que la justicia humana me permite o la justicia religiosa me permite. Pero Jesús propone una justicia mayor. Y es que si yo con esta actuación voy a causar un daño,
que tenga mi derecho y no es mi culpa, pues entonces yo evito. Entonces es el tema de José. José podía hacer uso de su derecho, que le correspondía como judío, pero como es hombre justo, no hace uso de ese derecho, sino decide irse, dejar las cosas así, sin ningún tipo de explicación ni de nada, dejarlas. Entonces ahí vemos la acción de Dios, ¿verdad? A través de un sueño que le aclara la situación y como es hombre justo, pues él recibe esta revelación y se queda, ¿verdad? Entonces hay una noción de justicia y del reino, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Aparte de todo lo que Pablo va a desarrollar como el tema de la justificación, como un bien del ser humano. Entonces ahí vamos viendo las nociones de justicia en el reino. Luego en Santiago 1:20, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí el tema de la justicia no es propiedad del ser humano, sino un modo de actuar de Dios que se manifiesta en la salvación, algo que el hombre puede conseguir y ya lo vimos cómo, pues es la gracia, ¿verdad? De ahí que el tema que a nosotros nos tendría que tocar es el tema de los sacramentos, porque aunque ya hemos visto que la gracia se nos da, ya hemos visto también que esa la debemos cultivar. Y ya hemos visto también de que esa, al no cultivarla como se debe, pues se disminuye. No digamos que se pierde, porque ya vimos que ni siquiera con el pecado original se perdió la gracia, solo que como que bajó toda su intensidad. Entonces, es el ser humano que tiene que cultivarla. Ahí la tiene, ¿verdad? Pero no la va a conseguir con sus propias capacidades, sino que tiene que abrirse a ella. En segunda de Pedro 1:1, la justicia de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Vamos a ver, en Santiago 1:20 entonces es la ira del hombre no causa la justicia de Dios. Bueno, digamos que la ira del hombre no está hablando de la cólera, ¿verdad? Sino de su esfuerzo, de su tenacidad, de su lucha. Eso hay que fijarse a veces en las traducciones de las Biblias, ¿verdad? Algo que el hombre ha de conseguir para ser justo a los ojos de Dios. Fíjense, esto de Santiago 1:20 es importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos esfuerzos descomunales como para decir, bueno, para agradar a Dios, y a veces no es tan necesario nada de eso, ¿verdad? A veces, acuérdense ustedes, con un vaso de agua que se le dé al necesitado, a mí me lo diste. Entonces, a veces no son los grandes sacrificios para alcanzar la justicia a los ojos de Dios. Luego en Pedro, segunda de Pedro 1:1, la justicia de nuestro Dios y Salvador no es una propiedad humana. Yo había confundido estas dos citas de Pedro y de Santiago, porque aquí en el manual las tienen de otra manera, ¿verdad? Dice que segunda de Pedro es un modo de actuar de Dios, no es un modo de actuar del hombre. En primera Corintios 1:30, ya lo vimos en todo el Antiguo Testamento, Dios es el origen de toda obra salvadora. Pero la plenitud la lleva Jesús de Nazaret, ¿verdad? O sea, al encarnarse, otra vez el tema de la encarnación, lleva a cabo toda esa voluntad de Dios de hacerse cercano al ser humano como tema de justificación y de justicia para salvarlo. Y entonces ahí empieza todo. Y la justicia de Dios se convierte en una cualidad del hombre. Ya lo vimos con Abraham, ya lo vimos con María, ya lo vimos con José, que al creerle esa fe los convierte en justos. Entonces aquí continuamos. Entonces, en el manual tienen ustedes que
otras citas, como la de, permítame un momentito, permítame un momentito que acaba de venir Mati, acaba de venir un poquito tarde, dice que le agarró la noche, dice, pero ay, qué rico. ¿Te puedes quedar ahí? Entonces tenemos, Mati, estamos ya en los fundamentos de la justicia de Dios, estamos en el tema de la justificación del Nuevo Testamento. Acabamos de ver el Antiguo Testamento. Y entonces ahora estamos viendo la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Y estábamos viendo las citas aquí que presentaba, mira, estas citas donde el señor San José, ¿verdad? Ante la confusión de la maternidad de María, decide no hacer uso de su derecho, sino que de abandonarla, ¿verdad? Pero en un sueño le cree a Dios y eso pues se le da como justicia de Dios. Permítame un momentito que ahorita entró Miriam y le voy a poner una cinta. Permítame un momentito. Aquí estamos, ya. Bueno, entonces estas son las citas que tenemos del Nuevo Testamento, Santiago, Pedro, Corintios, todo así como haciéndote una síntesis sencilla, es todo tema de justicia, la iniciativa la tiene Dios, Padre desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos viendo cómo llega a su plenitud esa justicia hasta sus últimas consecuencias con la persona de Jesús. De Jesús. Y veíamos también la importantísima realidad de la encarnación que no se puede separar de la redención, que son actos que son totalmente unidos y que nosotros, por ejemplo, no podemos ya con esta formación quedarnos con celebraciones así de lucecitas y de comida y de gastos y de todo eso, porque el acontecimiento es mucho más que eso, abarca el universo entero, es decir, Dios entra en la realidad humana haciéndose uno de nosotros. Y eso forma parte de la justicia de Dios que se convierte luego en una cualidad humana. ¿Cómo es que se convierte en una cualidad humana? Porque Jesús es modelo humano, ¿verdad? Y entonces al ser modelo, pues no es que nosotros lo vamos a imitar, porque nunca podríamos imitarlo, pero nosotros tenemos por lo menos el ejemplo de cómo, hacia dónde, tenemos el modelo, ¿verdad? Bueno, ese es el modelo, tal vez nunca voy a llegar a ese modelo, pero ahí voy, como intentando, como escalar, ¿verdad? Sin embargo, veíamos en este tema que eso no implica que ese esfuerzo, obviamente la iniciativa es de Dios y forma parte de la gracia que Dios nos ha dado, no implica que de alguna manera nos vaya a ser justos para siempre, ¿verdad? Sino que siempre estamos en esa situación de pérdida y lo recobramos y Él nos lo da. Y hablaba hace un momento de la importancia entonces de entender lo que cada sacramento nos da de gracia. ¿Qué gracia nos concede un sacramento? ¿Qué nos permite desarrollar a través del sacramento? ¿Qué es lo que hemos perdido? Y vamos nosotros con toda humildad a querer como restituirlo. Es una acción de Dios en nosotros, ¿verdad? No lo vamos a poder restituir por nosotras mismas. Entonces, por ahí íbamos y hay más citas que se van presentando. Por ejemplo, en el manual
tienen ustedes que 1 Corintios, del capítulo 1, versículo 30, Cristo es sabiduría, justicia, santificación y redención. Miren qué bonito, todo lo que significa, todo lo que es sabiduría, justicia, santificación y redención. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes, bueno, ya no sé si ya vieron las lecturas de hoy, pero Jesús hoy hace alusión a un texto de la Escritura, que si ustedes buscaran ese texto en la Escritura, no está. Porque dice, por eso la sabiduría ha dicho, y hace alusión a ese texto. Y ustedes van a buscar en sabiduría eso que Jesús dice, no está en ninguna parte del libro de sabiduría, ni en ningún libro, ni en ningún otro libro. Pero es lo que les decía anteriormente. Eso nosotros lo podemos entender, que la sabiduría dijo, Él es la sabiduría y Él está diciendo. Entonces, no se trata tanto de buscar eso que Él dijo en un texto, sino entender que Él es la sabiduría y que es lo que está diciendo. Fíjense que a veces esas cositas pasan desapercibidas, ¿verdad? Porque solo leemos el texto y pensamos que Jesús está citando texto de un libro. Y sin embargo, si nos ponemos a buscar ese texto, resulta que no está. Entonces, ¿pero por qué? Porque aquí vemos en 1 Corintios 1:30 que Cristo es sabiduría. Luego, todos los actos que Jesús realiza, por ejemplo, cuando el bautista pregunta si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, entonces dice, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Todo lo que ven y todo lo que oyen, que es sus gestos, sus actos y sus palabras, son temas de justicia. Y los temas de justicia lo conectamos con Éxodo, escuchó el clamor. Cuando decimos, Dios escuchó el dolor de las víctimas, de los que estaban oprimidos en Egipto. Entonces aquí pasa lo mismo. La justicia de Dios es acercarse al que está oprimido, al que está desvalido, al que se siente explotado, al que está débil, al que retrocede, al que no puede avanzar. Es como el consuelo. Entonces aquí vemos cómo la justicia se encarna, otra vez el tema de la encarnación. Y luego, pues Jesús también es la santificación, porque todos los méritos que Él realiza, que presenta al Padre, nos santifica. Entonces, por eso decimos, por sus heridas hemos sido sanados, salvados, santificados. De ahí encontramos la justificación, la santificación y la redención. Todos los actos en la persona de Jesús. ¿Dónde descubrimos eso? En 1 Corintios 1:30. El Padre es el origen de toda esta obra, pero esta obra se encarna en la persona de Jesús y llega hasta nosotros. Luego tenemos otra de Corintios 2 Corintios 5:20. No las tenemos aquí en las diapositivas, porque se van dando otro tipo de reflexión, pero esto está muy interesante en el manual. Entonces vemos, a quien no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Fíjense que esto es sumamente importante, ya lo hemos explicado en otras sesiones, que Jesús, todo lo que Él hizo, tocó y sanó. ¿Se recuerdan que había sanado a paralíticos? Y que generalmente nosotros pedimos todo eso como milagros de curaciones, como todo el tema que nosotros queremos, pues, manejar la acción de Dios por nuestras oraciones, tiene que ver un poco con todo esto. Entonces vemos que Jesús no solamente lo realizó como un acto de justicia y de salvación y de liberación, sino que luego Él asume las consecuencias de eso que libera. Porque decíamos, en la cruz ciertamente Él no, pues no era paralítico, pero en la cruz está paralizado por los clavos.
Tampoco tenía la mano tuida, pero en la cruz él estaba, no la pueden mover. Tampoco tuvo lepra, pero él está totalmente desfigurado. Entonces, para que ustedes vean que el perdón que nos otorga no es un perdón regalado, sino que ha costado todo lo que él vivió en ese momento. Entonces, esto no es que yo lo estoy inventando, aquí lo dice Pablo en 2 Corintios. A quien no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado. Entonces, todo el pecado él lo recicló, lo asumió, se lo tragó, no lo cargó, sino que realmente lo absorbió como una esponja y lo consumió, lo volvió pecado, ¿verdad? Y lo destruyó. Entonces dice, a fin de que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. O sea, que nuestros actos se vieran como justos, no porque lo eran, sino porque Él los había asumido y eso nos liberaba. Ese es el tema de la redención. Ese es el tema de la redención. El redimir. No es como antes se entendía, pagó una deuda por nosotros. Bueno, tal vez es una manera de decirlo, pero eso se miraba como muy triste. Económico. No, es decir, la sigue pagando porque es una redención eterna y que va llevándose. Entonces luego dice aquí que la justicia de Dios se convierte en una cualidad del hombre solo adquirible por la obra de Jesús. Entonces ahí se da. ¿Quién más iba a poder sufrir como él sufrió? Frente al pecado y la impotencia humana se contrapone la iniciativa salvífica de Dios, la cual ya hemos ido viendo que es pues la justicia, la misericordia, que decíamos anteriormente que son la justicia y la misericordia son como las dos caras de una misma moneda. Porque nosotros a veces preguntamos, ¿qué es más, la justicia o la misericordia? ¿Qué? Son las dos cosas. ¿No? Dios es esa y actúa de esa manera. Lo que pasa es que nosotros el tema de la justicia lo vemos en términos legales. Como humanos. Como humanos que somos. No espiritualmente. Como humanos que somos lo vemos así. Bueno, entonces ya nos vinieron aquí Miriam de la segunda clase y ya los dejo para que... Ah, no, todavía no van a ir a hacer fiambre, ¿verdad? Eso es hasta la semana, todavía falta. Faltan 2 semanas, yo ya estoy pensando en eso. Bueno, que pasen feliz fin de semana y que estén bien. Cuídense mucho. Gracias. Gracias por todo. Adiósito. Adiós. Cuídate mucho. Ay, sí, ando me remala. ¿Qué tiene, Susi? Vértigo de Menier, no me puedo ni bañar. Ay, Dios. Ay, qué pena, Susana. Ay, sí. Eso sí que estuvo malo. Bueno, ya vi al cardiólogo, ya me dio medicina, todo es paciencia, ¿ok? Bueno, pues que te mejores. Gracias, cuídense a ustedes también. Adiós. Un gran abrazo y un besito y vamos a pedir mucho por tu recuperación. Gracias.